¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Muy, pero muy buenos días. Pues hay dos temas que quiero compartir con ustedes esta mañana. De entrada, la reacción por parte de la derecha en contra del ministro Arturo Saldívar, de su decisión de renunciar, de incorporarse al equipo de Claudia Sheinbaum, y lo que ha dicho hasta el momento Saldívar Lelo de la Rea ya en una entrevista tete a tete, mano a mano con Ciro Gómez Leiva, en donde aclara varios de los puntos que en las últimas horas se han venido comentando, han venido generando, por supuesto, debate y, por supuesto, lo que tiene que ver con Segalmex, una opinión que ustedes me han hecho el favor de solicitarme y que con todo gusto, por supuesto, la damos. A ver, en el caso de esta entrevista del ministro Saldívar, a él se le preguntó por qué. ¿Por qué deja la Suprema Corte de Justicia? Él señala que no lo hace por un puesto, que no está interesado, así lo dijo por el momento, en convertirse en fiscal general de la República, que no lo está buscando, que respeta a Alejandro Hertz Manero, quien actualmente tiene este cargo, y también se le preguntó, ¿no? Se le preguntó si la fotografía en la que aparece con Claudia Sheinbaum fue antes o después del anuncio que hizo en redes sociales. Él de manera tranquila señala, sinceramente no creo que tenga importancia, con lo cual en lo personal coincido, porque este acercamiento ya tenía, por supuesto, varios días, varias semanas, y lo comentábamos en parte ayer. Se puede cuestionar la forma, ¿no? La manera en que tal vez Arturo Saldívar pues anuncia su renuncia, después aparece pues prácticamente inmediato con Sheinbaum, pero de ahí a caer en esta defenestración, en esta retahíla de ofensas, de cuestionamientos, tratando de minimizar su aportación en la vida jurídica de este país, pintándolo como peón, como solovino, como gato, ¿qué otro tipo de ofensas vimos? Como mierda, si lo dice Joaquín López Dóriga, por ejemplo, pues sí me parece que está totalmente delirante. Es algo de verdad fuera de cualquier proporción. Algunos de plano diciéndole corruptazo, sin mostrar ni una sola prueba de estas supuestas acusaciones. Literalmente críticas no con la cabeza, sino con el estómago, que lo que buscan es acabar con la credibilidad del ministro Saldívar, que sin duda alguna es bastante amplia por su constante lucha a favor de los derechos humanos, a favor de que los inocentes no estén en la cárcel, llevando a cabo acciones importantes al interior del Poder Judicial. Por ejemplo, se le preguntó sobre esta reforma que elaboró ya siendo presidente del máximo tribunal de la mano de Julio Scherer, entonces pues consultor jurídico de presidencia, y abiertamente dice que no se ha podido aplicar en su totalidad, ¿no? Que no ha podido profundizarse porque hay obstáculos y hay personas que no están de acuerdo. Una de ellas, no se necesita ser un sabio ni un gran jurista, es Norma Piña, ¿no? Me queda claro, no se necesita ser ni sabio ni jurista para conocer quién está detrás de ese tipo de acusaciones. Es Norma Piña, quien nunca ha estado a favor de los cambios o modernización del Poder Judicial. ¿Y por qué lo estaría? Si así como están las cosas le beneficia a ella y a su grupo para seguir, por supuesto, defendiendo desde la misma a una élite. Entonces, difícilmente va a permitir que haya modificaciones que puedan cambiar la estructura de poder, el acceso al poder, la manera en cómo se maneja el Poder Judicial, cómo se maneja el máximo tribunal de este país, ¿no? Norma Piña es uno de los grandes obstáculos, junto con, por ejemplo, Luis María Aguilar, junto con Javier Lainez, junto con Ortiz Mayagoitia, que son personajes, ¿no? Definitivamente que se han manifestado pues en ese tenor. Cuando dice el ministro Saldívar, no estoy interesado en la Fiscalía General de la República, a mí me parece que por el simple hecho de estar ya dentro del equipo de Claudia Sheinbaum, su nombre comienza a sonar sí o sí para ese puesto. Sí o sí. De entrada serían vientos frescos en una institución totalmente defenestrada, totalmente deleznable,
que no ha sabido precisamente aportar lo que tendría que aportar a un movimiento de transformación, a un movimiento de regeneración nacional. De la mano de Alejandro Hertz Manero, confirmaron precisamente que ellos protegen, son garantes de la impunidad de los grandes casos de corrupción que involucran precisamente a personajes fundamentales política y empresarialmente del sistema. Hertz Manero se ha encargado de dinamitar cualquier posibilidad de que haya castigos en contra precisamente de esos actos. Muchos de ustedes en diversas ocasiones me han dicho, ¿y por qué el presidente entonces lo defiende? Hay razones que se han esgrimido, que se han debatido, que se han puesto sobre la mesa, algunas de ellas confirmadas plenamente, como es el caso de mi tocayo Jesús Lemus a través de su libro El Fiscal Imperial, en donde habla de la aportación económica que hizo Hertz Manero a las campañas de izquierda, habla también, por supuesto, de la relación que tiene Hertz Manero con una derecha ultraconservadora, habla también, por supuesto, de cómo este personaje pues, se ha forjado en el cártel policíaco y ha sido de estos personajes que convirtieron el acceso a la justicia en su mejor carta de presentación para conseguir dádivas que los llevaran a enriquecerse continuamente. Digo, la familia de Alejandro Hertz Manero tiene incluso hasta raíces nazis. Entonces, desde que este personaje llegó a la Fiscalía General de la República, pues se sabía que no iba a ser un aporte, que se iba a convertir en una enorme piedra en el zapato tal y como ha sido. Bastaba ver sus antecedentes. Ahora, hay otras voces que dicen el presidente no se ha metido mucho porque respeta la institucionalidad, respeta esta separación, la independencia de la fiscalía, que para mí no sería extraño, porque más allá de tu antipatía o simpatía con López Obrador, la realidad es que no ha dado ningún manotazo que pudiera interpretarse de manera clara y decidida como intromisión en el accionar, en la operación, en las decisiones que toma alguno de los poderes de la Unión y sobre todo, por supuesto, la independencia de cada una de estas instituciones. Genera polémica, sí, dice muchas cosas el presidente también, pero ya en la práctica como tal, fríamente analizado, yo no he visto nada que realmente nos tenga que quitar el sueño en ese sentido. Hay un momento, y vale la pena también comentarlo esto, cuando se le pregunta a Arturo Saldívar sobre las causas, porque no olvide que este también ha sido un punto importante. Las causas, ¿no?, de su renuncia tienen que ser graves, constitucionalmente hablando. Y aquí es donde mucha gente dice, bueno, causa grave, ¿qué entendemos por causa grave? Arturo Saldívar en esta entrevista lo que dice es, causa grave no es necesariamente una causa trágica o de enfermedad, ¿no? Sino que puede referirse a una causa trascendente. Es un concepto jurídico indeterminado, dice Arturo Saldívar. Hay voces que señalan, pues, qué cosa más grave quieres que un ministro que ya no quiere estar en la Suprema Corte de Justicia o que abiertamente se inclina a favor de un partido político. Por lo tanto, ya no es la persona más adecuada para integrar el máximo tribunal del país y Arturo Saldívar simplemente estaría actuando en consecuencia, algo que parece que les molestó, ¿no?, a varias personas, que les indignó el hecho precisamente de que él diga, pues para mí es una causa grave, pues que yo ya estoy a favor de tal partido y no puedo seguir votando así, ¿no?, siendo ministro. A mí me parece sumamente honesto, le soy honesto, a lo mejor peco de inocente, pero a mí me parece sumamente honesta esta decisión. Y lo que le responde a Xóchitl Gálvez, me encanta lo que le responde a Xóchitl Gálvez, que dijo que lo llamaba Sheinbaum porque se estaba cayendo su campaña, esa Xóchitl, siempre tan pícara. Y que por lo tanto llamaba a este tipo de gente, lo acusó también de ser un incongruente, de ser una persona que le había hecho daño al poder judicial, en fin, ¿no?, que atentaba contra la independencia del poder judicial. Le digo a esa Xóchitl siempre haciéndonos reír. Pues Saldívar de una manera muy elegante le dijo, bueno, lo que pasa es que en realidad está muy enojado eso porque eh, pues no levanta, ¿no? En pocas palabras, no tiene un equipo fuerte, ¿no? Debe estar muy preocupada, debe estar muy enojada, dijo, por cómo van las encuestas y después porque se está dando cuenta que Claudia Sheinbaum está formando un equipo mucho más sólido. Insisto, lo tuiteaba y lo posteaba en la mañana. Puede ser cuestionable desde diferentes aristas, puede ser criticable también, por supuesto, puede ser debatible, es sumamente polémica, pero sí me parece que la violencia escrita, narrativa, verbal,
en contra del ministro Saldívar está fuera de cualquier proporción, sobre todo cuando proviene de partidos políticos, cuando proviene de actores políticos, que lo único que demuestran es su miopía y su enorme, pero enorme incapacidad para poder debatir a fondo un tema de esta trascendencia y poder en un momento dado profundizar sobre las causas, orígenes y las consecuencias. Eso es lo que a mí me queda sumamente claro, ¿no? Que no hay una finalidad realmente de ver qué pasa en la Suprema Corte de Justicia, sino lo que hay es una intencionalidad política que vaya que ha generado una furia impactante, pero impactante por parte de la derecha. Oiga, y en el caso de Segalmex, a ver, vamos a platicar un poco de Segalmex. Aquí tenemos la información para compartirla con ustedes, lo que se dio a conocer el día de ayer. Las autoridades de Hong Kong decomisaron alrededor de 1 tonelada de metanfetaminas cristalina procedente de México, luego de encontrar un alijo en un cargamento de cosechas de caracol bajo el nombre de la Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex. Durante una conferencia de prensa, el Departamento de Hong Kong informó que dicha incautación tiene un valor de 640 millones de yuanes, hablamos de 81 millones de dólares, la cual contenía 611 bolsas de productos marinos con la leyenda Gobierno de México y el escudo nacional. Tras someter la carga a rayos X, las autoridades detectaron materiales sospechosos y que posteriormente se encontró metanfetamina en el interior de los costales, con un total de 104 bolsas de nylon. En consecuencia, estos fueron decomisados y analizados por las mismas autoridades del país. Es lo que se dio a conocer. Segalmex, horas más tarde, pues dio a conocer su postura, ¿no? En donde, pues rechaza algún tipo de vínculo, qué es lo que da a conocer Leonel Cotamontaño, ¿no? El titular precisamente de Segalmex. Él destaca que los costales no son de su pertenencia, ojo con esto, por lo que no se harán cargo de las consecuencias que éstas conlleven en otros países. No se hacen responsables de la mercancía ilegal con metanfetamina que llegó precisamente a la región, es lo que dice Leonel Cotamontaño, quien detalla que se realizarán las denuncias penales ante las autoridades correspondientes por los hechos que pudieron ser constitutivos de uno o varios delitos y contra los posibles que resulten responsables por el mal uso del nombre y logotipo de Segalmex. Para nadie es un secreto que Segalmex desde el día 1 ha generado muchísima, pero muchísima controversia. Incluso se dio a conocer un enorme, pero enorme fraude, ustedes recuerdan, irregularidades por lo menos de 9,500 millones de pesos, pero también la acción por parte del gobierno federal, que hubo 100 denuncias, había ya 19 procesados, si no mal me equivoco, más de 49 órdenes de aprehensión precisamente por este caso, que fue abordado, que fue debatido por el propio Andrés Manuel López Obrador. El caso de Segalmex, su objetivo es buscar la autosuficiencia alimentaria en los 4 granos básicos, que es maíz, trigo, arroz, frijol y leche, así como fomentar el desarrollo económico y social del país, ¿no? Y lo que se le cuestionó al presidente de la República es que defendiera a este señor Ovalle, titular en su momento de Segalmex, asegurando que pues había sido engañado. Lo cierto es que las personas involucradas en este caso, en este fraude, están detenidas. Hay gente prófuga, sí, también, pero sí se le combatió prácticamente de inmediato a este desfalco millonario, multimillonario precisamente de Segalmex. Ahora, se tiene que investigar a fondo, o sea, perdón, pero se tiene que investigar muy, muy a fondo. ¿Por qué razón? Porque ya hubo una acusación, un caso, perdón usted, recuerda de las famosas pilas que aparecieron en Polonia y que también tenían un vínculo con Segalmex. Entonces, cuando Segalmex dice, yo no estoy exportando, ¿no? Por ejemplo, te preguntas, entonces, ¿qué hace tu equipo? ¿Qué hace tu sello? ¿Qué hace tu logo en otras partes del mundo? ¿Qué está haciendo? Es obvio que alguien está sacando ventaja y está actuando de manera corrupta utilizando los sellos de Segalmex, sea al interior de la misma o exteriormente. Y para ello se requiere, por supuesto, una investigación, ¿no? Ahorita que dice Segalmex, los costales no son nuestros. Bueno, aquí la pregunta es, ¿los costales son apócrifos, por ejemplo? Únicamente se copió el logo de Segalmex, ¿no?
realmente son costales que se adquirieron en otra etapa, ¿no? Y terminaron utilizados para esto. Se requiere sí o sí, insisto, una investigación. Y ojo, a final de cuentas el cargamento salió de México. Entonces salió de las aduanas mexicanas. Y por lo tanto se tiene que combatir la corrupción en las aduanas mexicanas. La experiencia que hay es que en cuanto se detecta algo así en Segalmex se combate. Ojalá que así siga siendo, porque no puede quedar solamente como una anécdota, un tema que sin duda nos tiene que involucrar a todos, que es el combate a la corrupción. Y que en este momento lo que sucedió en Hong Kong no está siendo por lo menos de entrada y con base en la información que hay, no se está investigando de la mejor manera. No bastan los deslindes de responsabilidades por parte de el señor Cota Montaño. ¿O ustedes qué opinan? Como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer.